Buenos días, gracias por estar con nosotros en un repaso a la actualidad legislativa en la que hoy vamos a hablar de migración, porque Canarias pide una ley en la que se obligue al reparto de los menores no acompañados por todas las comunidades autónomas. Lo decía el consejero del área, Julio Pérez, en una comisión en la que los grupos han estado de acuerdo en pedir una mejor gestión. Entre enero y abril de este año han llegado a las islas 4.411 migrantes, eso es un 133% más que en el mismo periodo de 2020. El informe de la Diputación del Común correspondiente a ese mismo año, a 2020, ha llegado al Parlamento de la mano de Rafael Llanes. Según ese documento, habría que multiplicar por 5 el personal de dependencia para dar agilidad a las valoraciones. Ilustradoras e Ilustradas es el nombre de la exposición que se ha inaugurado esta semana en el Parlamento y cuyo objetivo es contribuir a dar visibilidad a las mujeres en el mundo del cómic. En nuestro espacio de entrevista hemos hablado con Pedro Viera, del Grupo Socialista Canario, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que los jóvenes de las islas cuenten como mínimo con un título de secundaria para facilitar su acceso al mercado laboral. Es que es un fracaso para la sociedad, no un fracaso para la consejería o para el partido político, fracaso para la sociedad, si no somos capaces que los jóvenes hasta 18 años consigan un título en secundaria, que los habilite para una formación profesional o los habilite para seguir estudios secundarios. Nací en el barrio de Titerroy, en el seno de una familia humilde, un barrio, digamos, que no tenía mucho equipamiento social, pero sí tengo que decir que viví una infancia feliz. Tuve profesores que me acercaron al mundo de la ciencia, Manuel Giovanni, Ángel Marrero Alayón, hicieron de mí una persona que mostrara curiosidad por las cosas. Me hice ser un hombre de ciencia, elegí estudiar la carrera de química y esa parte que tenía de humanismo que adolecía en mi conocimiento me hizo estudiar el grado de Derecho, que es el que estoy cursando en este momento por la UNED. Siempre he sido deportista desde pequeño, me dedicaba al fútbol, al balonmano, era entrenador de baloncesto. Ahora, con la edad y con el poco tiempo que tengo por la actividad política y por la familia, bueno, pues me dedico a correr, a un poco de spinning, también de body pump y fundamentalmente de pasear y estar con mi familia. Tengo un hijo, se llama Corán, tiene en este momento 17 años y ya en las puertas prácticamente de acceder también a la universidad y hacer el recorrido que yo hice hace muchos años. Bueno, el Lanzarote, Famara, creo que es impresionante, el paisaje, la tranquilidad y en el mundo, bueno, a mí me gustaría ir a Venezuela, a Isla Margarita, una zona que me encanta por lo que yo he podido ver y observar y perderme. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Señor Viera, a estas alturas de la pandemia vemos que la cifra de muertes está bajando, probablemente por efecto de las vacunas. Lo que pasa es que, aunque toda la economía, el turismo, la cultura, prácticamente todos los sectores están pendientes de esa vacunación, dependemos mucho de los laboratorios. Ha sido, digamos, una estrategia vacunal o una tendencia en el tema de las vacunas que ha sido un tanto desordenada. No sé si está de acuerdo conmigo. ¿Cómo ve? ¿Cómo se han ido poniendo? Empezaron el 27 de diciembre, se empezaron a inocular esas vacunas, pero como digo, han sido como vaivenes a cuenta de todo lo que ha ocurrido con los laboratorios. ¿Qué sensación tiene usted? Sí, vamos a ver, yo creo que eso es un proceso que se da generalmente cuando es nuevo, en este caso el tema de la vacunación y del desarrollo de las distintas vacunas que se han establecido en los distintos países. Ha sido un proceso, si bien no tan largo como se hacía con la vacuna ordinaria, en este caso como la gripe, dada la premura que existía para detener esta pandemia, ha hecho que se tensionara en muchísimas ocasiones los mercados donde se iba a dar ese tipo de
de vacuna. También es verdad que posiblemente haya existido cierto momento de descoordinación entre las instituciones nacionales y también las europeas para que esas vacunas lleguen a la población, y eso posiblemente haya dado ese tipo de vaivenes, pero sí es verdad que hemos contemplado en los últimos momentos cómo se ha planteado una normalidad y prácticamente el tema de la vacunación va bien. ¿Le preocupa a usted la variante india? Los científicos no deciden, y cuando hablo de científicos digo que hay que basarse en la opinión y en la respuesta que ellos nos puedan dar, más allá de lo que podamos opinar los políticos. A fin son los técnicos que nos aconsejan. Ellos nos transmiten tranquilidad, y la situación de la India se deriva de otras situaciones distintas, como una mayor relajación, como un cumplimiento de las normas, como que no existe confinamiento, pero en principio yo creo lo que dicen los científicos y los que cada día nos van comunicando cuál es la situación. Se dice que de cara a los países en vías de desarrollo, pues la liberalización de las patentes podría ser un estímulo para que se extendiera la vacunación. ¿Qué opina usted de esa posibilidad? Cierto, porque además hay otro efecto colateral importante, y es que evitaría mucha de la inmigración que posiblemente esté llegando a otros países. El tema de liberalizar las patentes hace que, primero, que ese tipo de vacunación o de vacunas sean mucho más baratas, se puedan adquirir por parte de países en vías de desarrollo, que ya bastante están sufriendo con el tema de la pandemia, con el tema de la sequía como consecuencia del cambio climático, en muchos casos también con los conflictos bélicos, viviendo en miseria, suficiente como para que yo creo que la Unión Europea, incluso todas las instituciones europeas, sean en aras de la solidaridad y de la generosidad en que ocurra ese hecho. La pandemia ha puesto también de manifiesto algo que siempre ha estado ahí, pero quizás ahora lo vemos más, y es la relevancia, la importancia que tiene la ciencia en la sociedad. Ustedes en el Parlamento hace pocos días han pedido, todos los grupos por unanimidad, que se incremente la financiación, la inversión en ciencia hasta el 2% del Producto Interior Bruto. ¿Cree usted que todo lo que está ocurriendo va a contribuir en que algo cambie, que se ayude a las condiciones en las que trabajan, por ejemplo, los científicos? Le pregunto porque además usted es experto en la materia. Decía Margarita Salas, y no es una opinión mía, que un país sin investigación es un país sin desarrollo. Margarita Salas, además, una mujer que es referente de muchísimas mujeres científicas. Y con esa frase, digamos que resume la investigación, el desarrollo y la ciencia. Y a nosotros lo que nos preocuparía no es tanto el día de hoy, sino la etapa post-COVID. ¿Qué va a pasar después? Y posiblemente tenemos que ir a buscar esa respuesta y esa solución a la ciencia, es decir, a los investigadores, a las investigadoras, a los científicos y a las científicas. Es triste que se tenga que poner de relevancia el papel de la ciencia cuando hay una situación de pandemia, pero que conste que la ciencia siempre ha estado ahí. Siempre. Por eso lo decía, que es algo que siempre ha estado, pero ahora quizás lo vemos más. Es cierto, ahora es cuando vamos a buscarla por una necesidad. Por eso, en el tema de la ciencia habría que ver de dos puntos de vista, y yo creo que coincidimos, no tanto como, y sí, en la investigación y en el desarrollo, que yo creo que en España, hasta con José Luis Rodríguez Zapatero, hubo una inversión casi en I+D+I del 1,4%, y cuando el gobierno de Mariano Rajoy se bajó la inversión casi un 26% en ciencia. Eso hizo que se expulsara de forma masiva muchísimos jóvenes investigadores, talentos que tuvieron que emigrar de este país, y con la consecuencia de que se produjo un envejecimiento de las plantillas en las universidades. Creemos, y ahora hablo de que habría que aumentar las plantillas, habría que aumentar la investigación y desarrollo en Canarias, para que fuera también un polo atractivo de proyectos científicos y también de instalaciones científicas. Y también, por supuesto, no nos olvidemos de cerrar esa brecha que existe con respecto a las mujeres en la ciencia. El Partido Socialista, como un partido feminista, no lo puede obviar, esa igualdad real. Llegará en el momento en que esa brecha se acorte, de esta manera en ciencia, de tal manera que las mujeres puedan acceder, ¿verdad?, al mundo de áreas como la ciencia, las matemáticas, la ingeniería o la tecnología. Y seguimos hablando de ciencia, pero no expresamente de los científicos, ¿o sí?
sino le quería preguntar por el tema de la descarbonización. Si pensamos en el futuro, si pensamos en esa descarbonización del planeta, ¿qué opina acerca de la posibilidad que se está planteando de utilizar el hidrógeno verde? Es una energía que parece que tiene posibilidades, aunque un poco cara de producir, por lo que me he informado. Sí, vamos a ver, el hidrógeno siempre como combustible, siempre ha estado ahí. De hace muchísimos años siempre se ha planteado que se fuera a utilizar como combustible, además es limpio, porque en la generación solamente va a producir vapor de agua escasamente, pero sí es verdad que la eficiencia energética o rendimiento energético que produce es bastante alto. Se pasó una época donde no se utilizó precisamente porque la dificultad para elaborar o para producir el hidrógeno era tan caro como el hecho de decidir que no se fuera a utilizar, y hoy en día se está planteando la vuelta de nuevo al hidrógeno como combustible para la generación de energía. Y por eso la premura de sacar esa ley de Canarias de cambio climático para, de alguna manera, evitar, porque es evidente que se están produciendo cambios en las temperaturas y también, por ejemplo, en los alisios, ¿no? En Canarias. Eso es una evidencia que hay que ir contemplando y, por tanto, tenemos que hacer que esa ley se haga efectiva. Además, es uno de los retos que yo me planteo como estando en el Parlamento, que eso ocurra. Se hablaba por parte del pacto cuatripartito de que estuviera esa ley aprobada este mismo año. No sé si eso va a ser así. ¿Qué opina? ¿Cree que estamos en plazo de aprobarla en 2021? Vamos a esperar los procedimientos. Yo también tengo confianza en que eso sea así, pero lo que sí está claro que saldrá en esta legislatura y será un marco jurídico importante para darle credibilidad a la ciudadanía de que la lucha por el cambio climático es algo real. Me decía un alumno brillante cuando le planteaba lo de la lucha del cambio climático y que por qué ellos se movían y se movilizaban, y me decía una frase que es sencilla, pero que de alguna manera resume todo lo que uno puede estar pensando. Dice, porque lo que queremos nuestras generaciones es disfrutar del planeta. Y es verdad, por eso el compromiso de este Gobierno y también el Gobierno de Pedro Sánchez a nivel estatal de aprobar cuanto antes la ley de cambio climático que nos va a afectar a nosotros y a las generaciones futuras. Y si le pido un rasgo que deba incluir esa ley, el más importante, ¿cuál cree que debe ser? La participación de los ciudadanos. Eso es fundamental. Si no somos capaces de que esa formación y esa educación en cambio climático llegue a la ciudadanía sea partícipe, si no democratizamos esa enseñanza, si esa educación no somos capaces de asimilarla y que sea inherente a la educación de una persona, no vamos a poder conseguir nada de lo que sea el cambio climático. Te pregunto ahora como docente. Le voy a formular un par de cuestiones como docente. Muy bien. La primera de ellas es si está de acuerdo con esa línea que ha adoptado la consejería de un poco que los suspensos sean excepcionales y que también la repetición de cursos sea una cosa extraordinaria, digamos que no se apueste por esas repeticiones, que sea una excepción, que un alumno repita curso. ¿Está usted de acuerdo? La orden de evaluación que sacó la consejería para la promoción y la titulación, tanto en infantil, primaria, secundaria como bachillerato, recoge de alguna manera el espíritu que se marcó un Real Decreto Ley que sacó el Ministerio de Educación en septiembre de 2020, donde de alguna manera autoriza a las comunidades autónomas a que se puedan modificar los criterios de evaluación, de promoción y titulación. Partiendo de ese hecho, lo que ha hecho la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre todo la consejería, es adaptarse a lo que prescribe de alguna manera el Ministerio de Educación. Y por otra parte, lo de las repeticiones que sea con carácter excepcional, eso es una medida que se viene aplicando de hace mucho tiempo. En la mayoría de las órdenes de evaluación se plantea como última medida y de carácter excepcional, me lo dice, la repetición de cursos, porque se entiende que esa medida no está siendo eficaz. Además, la mayoría de los alumnos que repiten son de familias de niveles socioeconómicos bajos. Por tanto, lo que no vamos aún a hacerle aún más daño a esa familia, sobre todo en las circunstancias que en estos momentos se están.
Lo que está haciendo la Consejería de Educación y también el Ministerio es adaptarse a las circunstancias actuales y también, por una parte, adaptándonos, y redundo en el término, en la nueva ley de educación, una ley que lo que hay que intentar es que sea una educación, digamos, en competencia como hay en la mayoría de los países de la Unión Europea. Y la garantía que tiene que tener el Estado sobre los alumnos de que la inmensa mayoría de los alumnos, tenga un título de secundaria. Es que es un fracaso para la sociedad, no un fracaso para la consejería o para el partido político, fracaso para la sociedad, si no somos capaces que los jóvenes hasta 18 años consigan un título en secundaria, que los habilite para una formación profesional o los habilite para seguir estudios secundarios. Es que un país en desarrollo se mide por el número de alumnos y alumnas que tenga el título secundario, para que luego puedan ir progresando. Su partido político acaba de cumplir hace escasos días 140 años de historia. ¿Cuáles son los retos que diría que tiene su formación en el futuro próximo? Los retos del Partido Socialista siempre han estado muy claros, es decir, primero conseguir una justicia social, conseguir una mejor y mayor distribución de la riqueza. Y además lo estamos comprobando como en casos de pandemia las personas que son más afectadas son los más vulnerables. Y debe haber un partido, como el Partido Socialista, que sea capaz de equilibrar esa vulnerabilidad que tienen las personas a través de una mejor distribución de la riqueza, que paguen más los que más tienen. Es una de las aspiraciones junto con el aprobar de manera definitiva la ley de cambio climático, conseguir una sociedad mucho más sostenible, una economía también mucho más sostenible y a una sociedad mucho más justa. Muy bien. Pues muchísimas gracias, señor Viera, por habernos permitido conocerle un poquito más y por habernos acompañado en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Comenzamos hablando de migración. Canarias pide una ley que obligue a un reparto justo de los menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades autónomas e incluso entre países de la Unión Europea. La oposición exige una mejor gestión que garantice los derechos de los migrantes. Aunque reconocen que la pandemia lo ha complicado todo, los nacionalistas creen que ya no es excusa. Un año después, ni el gobierno canario ni el Estado, dicen, han mejorado la gestión de la crisis migratoria. Siguen improvisando y, lo que es peor, se pone de manifiesto una falta de coordinación entre las distintas administraciones existentes, muy difícil de entender cuando gobiernan los mismos signos políticos. El PP cree que la situación es insostenible y Ciudadanos reclama la aprobación del Plan Canario de Inmigración. Es evidente que los derechos de las personas migrantes que llegan a Canarias están viendo reiteradamente vulnerados y que sus condiciones de acogida están profundamente degradadas. Estamos viendo a esos jóvenes deambulando por muchas zonas de nuestras islas sin poder darles una solución y mucho menos sin poder dibujarles, no somos capaces de dibujarles nada que tenga que ver con la esperanza. Los grupos que apoyan al Gobierno defienden que en el marco de sus competencias el Gobierno autonómico está haciendo todo lo posible y recuerdan el papel de corresponsabilidad que debe asumir la Unión Europea. Lo que no se puede decir es que el Gobierno canario no ha hecho todo lo que ha estado en su mano, por exigir que Canarias no sea una cárcel de inmigrantes. Si las competencias estuvieran radicadas aquí, las responsabilidades y las decisiones hubieran sido otras, pero desde Nueva Canarias sí que planteamos que es necesario que este Gobierno tenga una política migratoria propia. Algunos siguen creyendo que esto es una cuestión coyuntural y no estructural. La ceguera migratoria es la que nos ha llevado a esta situación, que es precisamente a través de la dignidad humana la que hoy estamos intentando corregir. El Ejecutivo reconoce que se ha avanzado, pero que no ha sido suficiente. Pone el ejemplo de los menores extranjeros no acompañados. De los más de 2.500 que han llegado, el resto de comunidades solo han acogido a un centenar. No tiene sentido que la frontera, que somos nosotros, tenga 2.500 niños no acompañados en este momento y que sea la buena voluntad o la solidaridad de otras comunidades la que admita. Tiene que haber una ley en la cual se diga que la carga de los menores no acompañados se reparte entre las comunidades autónomas en proporción a su población, a sus recursos, a lo que sea, pero no a su proximidad a la frontera. El Gobierno canario insiste, la atención a África y no solo la inmigración debe ser una prioridad para las instituciones isleñas.
No sin debate ha podido finalmente salir adelante la proposición no de ley del Grupo Nacionalista Canario que contempla la situación de los menores migrantes en las islas. Un conjunto de medidas para que en un futuro se tenga en cuenta, por ejemplo, la relación detallada de los centros de menores, los recursos que hay que requerirle al Estado o los medios tecnológicos para la celeridad de las pruebas óseas. Una PNL que ha sido debatida y modificada casi al mismo tiempo y en la que se ha añadido el reconocimiento a los trabajadores de la Dirección General de Infancia. Esta semana hemos conocido las reclamaciones que los canarios han presentado ante la Diputación del Común durante 2020, un año interrumpido durante 3 meses por el confinamiento y especialmente afectado por la pandemia. Rafael Llanes pide más recursos para la dependencia. Puntual a su cita, Rafael Llanes entrega al presidente del Parlamento el documento que mide el pulso de las necesidades de la población canaria. El déficit del personal en dependencia gana la partida a otras quejas en la Diputación del Común, como la vivienda o los servicios sociales. Canarias necesita multiplicar por 5 su personal de dependencia. Canarias necesita como mínimo 320 valoradores. Y hasta que este hecho no se produzca, no veremos mejorar. En un año marcado por el coronavirus se puso de manifiesto la importancia de Internet y la urgencia de estar conectados a la red. El acceso a Internet crece un 419%, porque la pandemia ha puesto de manifiesto que el acceso a Internet es un servicio social básico. En el informe anual del diputado del Común también hay 2 novedades. En primer lugar, hay un capítulo específico que estudia el impacto del COVID-19 en cada una de las 28 áreas de gestión. Y en segundo lugar, hay un estudio insularizado en el que están las quejas, los expedientes de cada una de las 8 islas. La Graciosa y La Palma fueron las que más recurrieron a este representante institucional. La nota positiva de estos datos se la llevan los municipios. Los 88 ayuntamientos han sido bien valorados por una ciudadanía a la que ayudaron especialmente durante el confinamiento. También se ha hablado sobre el refuerzo del personal para el reconocimiento de la dependencia en las islas no capitalinas, una cuestión que ha sido contestada por la consejera del área, que ha avanzado que por primera vez en la historia se va a hacer que haya valoradoras en todas las islas. Noemí Santana ha dicho que la intención es que la isla del Meridiano sea la primera libre de listas de espera, algo para lo que queda muy poco, ha dicho, ya que los planes individuales de atención están a 0. También trabajan en este sentido con Lanzarote, donde se aplicará un plan piloto con el Cabildo dotado de 500.000 euros. Ha avanzado Santana, además, que los datos de abril reflejarán una mejoría. Todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimo camino por andar, pero pronto se verán los datos. De hecho, en el mes de abril hemos logrado mejorar los datos de dependencia y espero que próximamente, cuando se publiquen, podamos dar mejores noticias. Y también esta semana hemos escuchado la voz del movimiento vecinal Argana Viva, que reivindica una norma estatal que garantice la accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a la hora de utilizar los bienes y servicios puestos a disposición del público. Este colectivo lo único que pide son realidades y no esperanzas estériles y poder interactuar con el resto, pero nos faltan herramientas para llegar a conformar una sociedad más justa e igualitaria. Tengo la impresión, o me parece por lo que estoy percibiendo en estos últimos meses, de que las personas invisibles empiezan a ser más visibles en Lanzarote, aunque aún no lo suficiente y necesario. Pues existen muchas barreras que les impiden disfrutar de sus derechos al igual que las demás personas. El defensor del pueblo advierte de que la pandemia en África va a originar una nueva oleada de cayucos, especialmente con jóvenes que huyen de la miseria. Ante esta previsible situación, Francisco Fernández Marugán pide que se solucionen problemas detectados en la gestión de la crisis, como el hacinamiento en los campamentos, la separación de madres e hijos, la identificación de menores o el libre tránsito de personas. Marugán reconoce que la situación ha mejorado, pero señala que en los últimos meses ha habido falta de previsión y descoordinación y que esto ha provocado una
una vulneración de derechos básicos de los migrantes. El defensor del pueblo sugiere un cambio de mentalidad. Dice que hay que apostar por la migración regulada, que puede ayudar a equilibrar la mermada natalidad europea. Hoy preguntamos, ¿cómo cree usted que se ha gestionado la crisis migratoria? ¿Facilitaría el libre tránsito de los migrantes hacia la Europa continental? El gobierno autonómico locales como el nacional muy mal, y el europeo sin comentarios, o sea, la gestión fatal. Y lo de dejarlo salir, pues entran otras leyes que no es el yo quiero o yo no quiero. Le está prestando ayuda, así y tal, pero de pronto necesitan un poco más de ayuda, ¿no? Y entonces sí, me gustaría que los dejaran ir para otra parte, otro país, donde tengan mejores posibilidades de vida. Es un tema muy sensible. Yo creo que a lo mejor no lo está haciendo todo lo bien que los ciudadanos creemos que se puede gestionar. Es el camino, es que ellos aquí realmente los ves que no hacen nada porque no quieren hacer nada esperando a irse, con lo cual es que no hay sentido para que se queden aquí. Canarias no es una cárcel, entonces esta gente viene aquí, yo creo que es engañado, se cree que de aquí van a ir para Europa, que ellos no quieren. Mira, la mayoría, los de Marruecos, los de Argelia y los de Mauritania, hablan francés. Entonces ellos quieren ir a una zona donde ellos estén en su hábitat, que ellos estén a gusto, ¿entiendes? Y que ellos puedan defenderse, trabajar. Lo están llevando fatal, que no les están dando la seguridad que necesitan, y si les van a asegurar un futuro digno, pues sí que se quedasen aquí, pero si no les van a saber dar eso que necesitan y por eso vienen, pues darles la oportunidad. El tema es bastante complejo y se está haciendo lo que se puede. Además creo que Europa se debería implicar más y sin Europa no podemos solucionar este problema tan grave. ¿Cuál será el futuro inmediato del turismo? Ha sido un debate que se ha llevado a cabo en comisión. La consejera del área insistió en la importancia de generar actividad turística a corto plazo y volvió a reclamar un plan específico para las islas porque las ayudas hasta ahora, asegura, han sido insuficientes. Todos coincidieron en la necesidad de repensar a largo plazo un nuevo modelo turístico para el post-COVID, pero la inmediatez pasa por un plan estratégico específico para Canarias inexistente por parte del Estado para la oposición. Los planes, los grandes planes anunciados, los titulares, cuando luego se rascan vemos lo que realmente queda en nuestras empresas en Canarias y lamentablemente es bien poco. No puede venir aquí la señora Maroto con una gran insensatez y además esto tomando el pelo a los canarios, diciendo que según pase el estado de alarma va a haber una recuperación turística. No hay una estrategia, no hay un modelo claro de lo que queremos. Y eso es lo que estamos desaprovechando, porque estamos intentando captar muchos recursos de proyectos, pero los proyectos están desconectados. Los partidos que sustentan al Gobierno también han coincidido en que los 100 millones del Plan España Puede son insuficientes. Son totalmente insuficientes. Creemos que la respuesta por parte del Gobierno del Estado es muy tímida si lo comparamos con los planes de rescate. A nosotros nos parece que el problema que tenemos es que no se está pensando, yo creo que ni por parte del Estado español, ni aquí en Canarias tampoco. El plan de rescate para el turismo en Canarias, que la señora Maroto anunció en muchas oportunidades, pues ya no va a salir. Mantener a los trabajadores, ERTE, generar economía, las ayudas que se están dando y proteger a las empresas. Todo eso se está haciendo. ¿Que ponemos todas estas medidas y las empacamos en un plan de rescate? Pues ese es el plan. Pero con todo, se sigue sin entender la dimensión del problema de Canarias con una economía absolutamente dependiente del turismo que requiere de los estímulos necesarios para que no solo podamos arreglar el gran roto que la pandemia nos ha provocado y del que tardaremos en recuperarnos. Una recuperación que no llegará, según la consejera, hasta 2023. Castilla se refirió también al turismo interior. La Consejería destinará en un plan de acción promocional que ya comenzó en Semana Santa con la campaña Pasión por tus islas, un presupuesto hasta ahora nunca visto para el mercado de las islas. Estará dotado, ha dicho, con más de 1 millón de euros. Perdernos por una naturaleza todopoderosa. Canarias aspira a recibir más de 2.500 millones de euros desde Europa para proyectos relacionados con la transición ecológica. El Gobierno asegura que ya ha recibido más de 5.000 propuestas de entidades de las islas y que ya están valoradas según su viabilidad. José Antonio Balbuena ha destacado los exigentes criterios que dice ha puesto la Comisión Europea para recibir esos fondos.
Creen los nacionalistas que el gobierno no debe afrontar el Plan Europeo de Reconstrucción solo con la aspiración de lograr fondos en materia de transición ecológica, sino como una oportunidad para transformar Canarias. No se trata de sumar proyectos desconectados y acciones desconectadas de forma coyuntural para captar recursos, sino que lo que se trata es de poder construir modelos de ciudad, modelos de isla. El Ejecutivo ha avanzado que ya ha recibido más de 4.500 proyectos de administraciones y entidades públicas y más de 500 de organizaciones privadas. Todos están ya evaluados en función a su madurez y viabilidad y agrupados por posibles líneas de financiación. No pensemos que cualquier actuación después vistiéndola y camuflándola va a colar, porque es que no va a ser así, ¿no? Y de hecho, insisto, de los casi más de 15.000 millones de euros que hay de propuesta, en esa primera iteración de ver maduración y que realmente encaje, nos quedamos en torno a los 2.500 millones de euros. A preguntas de su señoría sobre el uso de energías renovables, el consejero ha dicho que se han estudiado las posibilidades en el mar, como la instalación de placas fotovoltaicas o de aerogeneradores, pero que hay una veintena de limitaciones medioambientales. A priori puede parecer un potencial en unas aguas como las nuestras, como las Canarias, pues evidentemente son elementos que van a ser complejas la puesta en marcha de estas instalaciones, pero no imposible. Lo que está claro es que la que más potencial plantea a priori es evidentemente la eólica offshore. Próximamente, asegura el consejero, Canarias y el Estado presentarán conjuntamente la estrategia eólica marina estatal, con un peso relevante, dice, de las aguas de las islas. Por cierto, que una vez que el Estado finalice el traspaso de competencias en materia de costas, algo previsto para este verano, Canarias gestionará todo salvo los deslindes y la recuperación de los espacios ocupados. Balbuena ha asegurado que esa transferencia de competencias no va a suponer, literalmente ha dicho, una barra libre para hacer lo que se quiera. Defiende que va a primar la protección del litoral. Esta semana también comparecía en sede parlamentaria el presidente de la patronal tinerfeña, la COE. José Carlos Francisco analizaba el escenario del próximo septenio de la Unión Europea y de los fondos Next Generation. Francisco se mostraba escéptico sobre la capacidad de gestionar dichos fondos, tal y como está la legislación actual sobre subvenciones y contratos de las administraciones públicas. Aunque antes que eso, ha dicho, hay que avanzar en la vacunación, que es el primer indicador de la recuperación económica. Nosotros en mi empresa en particular seguimos todos los días el ritmo de vacunación en Canarias, todos los días, porque consideramos que es el primer indicador para que la recuperación económica se produzca. Y siguiéndola, pues tengo que decir que Canarias no va tan bien como nosotros decimos. O sea, Canarias tiene un porcentaje de vacunación que está bastante por debajo de la mayoría de las comunidades autónomas. Nueva Canarias quiere impulsar acciones que fomenten la defensa, promoción y estudio del español de Canarias mediante el trabajo de la Academia Canaria de la Lengua y de la Consejería de Educación. Proponen acciones que impulsen la literatura escrita en las islas y la difusión de sus valores en los medios de comunicación. Ese debate se va a llevar a cabo en el pleno de esta semana, pero como antesala han explicado las principales líneas de esa proposición no de ley en una rueda de prensa. La reconciliación de los canarios con su patrimonio cultural y lingüístico, su reconocimiento y su asunción orgullosa es absolutamente imprescindible para que este pueblo pueda desarrollarse libremente y sin complejos. Esto es una reflexión que compartimos. Por tanto, la pretensión de esta PNL es la defensa y el fomento de nuestra modalidad lingüística. Hasta el próximo 27 de mayo el Parlamento acoge la exposición Ilustradoras e Ilustradas, cuyo objetivo es contribuir a dar visibilidad a las mujeres en el mundo del cómic. En un momento en el que la lucha por la igualdad está en un momento en el que obviamente cada centímetro de conquista social en esta materia no se puede dar nunca por ganado. Visibilizar a la mujer en el cómic era una necesidad y una urgencia porque es un mundo que ha estado muy masculinizado. Se trataba de recoger una muestra de lo extraordinariamente importante que es el movimiento creativo entre las mujeres de las islas y en concreto entre las mujeres del Atlántico.
La Cámara, en coordinación con la Diputación del Común y la Fundación Canaria de Cine más Cómics, muestra estas 105 obras de mujeres de Canarias, Cabo Verde, Azores y Madeira. Estos y otros trabajos se incluirán también en un libro que verá la luz muy pronto. No se la pierdan, nosotros nos marchamos, pero regresamos el próximo domingo. Recuerden que pueden seguir informados en los telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana.